Decíamos que Horacio Quiroga habló por primera vez con la revista Noticias a dos periodistas, a Nicolás Leana y a Federico Mayol. Allí también dijo por primera vez esta frase que estamos viendo en pantalla ahora. Yo vi contar sobre una mesa 7 millones de dólares que Kirchner le dio a Lázaro. Nicolás Leana, uno de los autores de la nota, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Alfredo. Bueno, muchas gracias por venir. La primera cosa es qué impresión te dio a vos cuando te enteraste que había muerto Horacio Quiroga, lo estabas frecuentando, seguías tratando de entrevistar a él. ¿Qué te pasó por tu cabeza periodística, no? Sí, al principio impacto, digo, porque siempre una muerte, y sobre todo así repentina, sin saber al principio, no se sabía bien qué había sucedido, se sabía que había tenido un golpe, había un charco de sangre en un baño, uno empieza a sospechar lo peor. Mucho impacto. Yo había hablado hacía poco con él, la semana pasada había tenido un contacto. Digo, después de que hicimos la nota, continuábamos en contacto, de vez en cuando íbamos hablando, teníamos algún contacto. Yo había hablado con él, le había preguntado justamente por el tema de los juicios, que era algo que él venía siguiendo, si salía. Él tenía 2 juicios laborales, porque había hecho uno para EPSUR y otro para Misajar, porque claro, él trabajaba en las 2 empresas. Y si bien tenía una sentencia a favor, estaba luchando para cobrarlo. Claro. Y obviamente él sospechaba, y lo que me iba diciendo es, bueno, me imagino que en esta situación Lázaro Báez preso, una empresa que ya no cobra ningún dinero de la obra pública, se me va a complicar mucho para cobrar esa plata. Con lo cual veníamos teniendo, y me sorprendió muchísimo. Él tenía miedo, Nico, porque Carrió ha contado que él le manifestó que temía por su vida. Sí, de hecho, cuando nosotros lo entrevistamos en el 2013, para que él finalmente se decidiera a hablar y diera esta entrevista con un grabador prendido y que se prestara a sacarse fotos para la revista Noticias, fue difícil convencerlo. O sea, él primero se acercó, nos contó que tenía algo para contar de las empresas de Lázaro Báez. Él se presentó y dijo, yo fui presidente de 2 empresas de Lázaro Báez. Al principio nos llamó la atención, chequeamos, existía, era él, había sido presidente, y empezó un diálogo. Él nos dijo, bueno, sé algunas cosas, nos fue contando a cuentagotas, con temor, y tuvimos, antes de hacer la entrevista, fueron 4 encuentros. Con el colega Fede Mayol. Uno fue en la casa de él en ese momento vivía en Puerto Madero, hubo 4 encuentros. Ya en ese último encuentro en su departamento de Puerto Madero, él se presta a sacarse unas fotos, y luego la entrevista se hace en 2 partes, 2 días seguidos, porque además fue muy larga, muy larga. Obviamente ahí se ve en la revista, son 7, 8 páginas, pero la entrevista duraron muchas horas. Nosotros fuimos preguntando, repreguntando. Después obviamente tuvimos que ir corroborando también algunas de las cosas que decía para saber si eran ciertas o no. Pero fue impactante, la verdad, cuando él nos dijo que había visto estos 7 millones de dólares que Kirchner le mandaba a Lázaro Báez. Era realmente impactante porque era la primera persona después de Fariña que hablaba de esta plata negra, por decirlo de alguna manera, de los Kirchner. Claro, porque hay que ver el contexto cuando esto ocurría. No existía el video de la Rosadita, no era este contexto político. En el año 2013 nadie decía esto que Quiroga se animó a decir. No, y además era otro Lázaro Báez también, ¿no? No es el mismo Lázaro Báez de hoy, un Lázaro Báez preso, quizás sin ya la protección de un gobierno, como en ese momento tenía, con otro poder, negociando, sí, en ese momento obra pública, haciendo obras, con mucho poder de intimidación. Era otro Lázaro Báez en el 2013, y él hablaba en ese contexto, con otro gobierno y también con otro Lázaro Báez. Ahora, Nico, de toda esa charla que tuvieron, de ese extenso reportaje, ¿se corroboró todo? O sea, no mintió prácticamente en nada de lo que le dijo. Todo lo que le dijo era cierto. Todo lo que fue diciendo, la verdad es que fue... Igual que lo de Fariña ahora, porque la verdad que lo que Fariña ha ido denunciando, se ha ido corroborando todo. Sí, además él tenía mucho conocimiento de los Báez y de la familia, hasta del propio Martín Báez, que hoy está siendo también investigado. Él lo conocía mucho, de hecho en las empresas, él tenía mucho vínculo con Martín Báez en estas 2 petroleras, y hasta había viajado al exterior con él en representación de estas empresas. Habían hecho viajes a Rusia, a España. Él hasta en su momento nos dio fotos que nosotros publicamos en la revista de los viajes que había hecho con Martín Báez en el marco, ¿no?, de estas 2 empresas que él presidía. Incluso Martín Báez es quien lo reemplaza como director de una de las empresas. Claro, él queda luego como director y como responsable de una de las empresas. Ahora, Nico, repasando la nota esa que les da a ustedes en el año 2013, surge un dato importante. ¿Él participaba de vuelos donde iban bolsos con guita? Sí, él nunca pudo saber si iban bolsos con dinero, pero él
obviamente tenía su sospecha. Él nos contó que viajó muchas veces en el avión de Lázaro Báez, en los aviones que tenía, porque él obviamente era el presidente de una de las empresas, iba, venía, tenía que hacer negocios o bueno, tener reuniones. Y nos contó que había viajado muchas veces algunas veces con funcionarios, otras veces con ejecutivos, y que iban bolsos. Eso está todo contado en la nota. Es realmente increíble que iban bolsos muchas veces en estos viajes. Y de hecho nos cuenta, nosotros le empezamos a repreguntar, pero ¿usted pudo alguna vez ver si había dinero? Y dice, no, obviamente yo no lo sabría, no eran mis bolsos, pero yo una vez pregunté, ¿qué hay en esos bolsos? Y cuenta, y él se reía esto, dice, y me dijeron, hay unos corderos patagónicos. Unos corderos patagónicos. Sí. Bueno, es similar al caso de quien tiene el mismo apellido, pero no tiene nada que ver, de Miriam Quiroga, cuando pregunta por los bolsos, que Daniel Muñoz le dice, ven y tomales el peso, que en esto está lleno de billetes, ¿no? Nico, yo te quería preguntar respecto de semejante revelación. Cuando ustedes en aquel momento hablaron, ¿tuvieron alguna dificultad cuando lo publicaron? ¿Tuvieron algún problema? ¿Y él tuvo algún problema? No, nosotros no, y obviamente siempre tuvimos respaldo de la revista y tuvimos mucha libertad para trabajar. Y yo creo que él en parte se sintió aliviado. Él tenía mucho temor de hablar al principio, por eso, como contaba, estas 4 reuniones previas que tuvimos. Y en parte él creo que se impulsa a hablar y después un poco nos dice, porque él se da cuenta que hablando y mostrándose también podía tener cierta protección. Claro. O sea, su cara iba a ser conocida, ya iba a dejar de tener, de estar, no sé, en secreto, que algo le pasara. Él sospechaba que hablando podía tener algún tipo de resguardo. Y obviamente él se había ido muy mal de la empresa. Y también él nos contó en algún momento que él había dado mucha bronca, porque esto es post-Fariña, ¿no? Claro. Que había salido una nota en algún momento donde él entendía que quizá Pérez Gadín le estaba mandando algún tipo de señal, claro, ¿no? Porque como que deslizaban que él podría haber tenido algún acto... Aclaremos, Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, hoy detenido con Lázaro Báez. Detenido y procesado. Claro, él sospechaba que Pérez Gadín estaba mandando algunas señales como para ensuciarlo a él. Y él dice, fue como un límite, nos dijo en un momento. Yo trabajé ahí, era un tipo que tenía una expertise, me llamaron para eso y ahora me fui mal, me echaron como un perro y ahora encima me quieren ensuciar. Estaba como muy enojado con ese tema, a la vez obviamente tenía temor, pero él sentía como que no puede ser que encima de que me echaron todo, ahora quieran hablar mal de mí. Claro, ahora, pero además creo que le costó que lo desalojaron de la casa. Sí, sí. ¿Él vivía en una casa que era de la empresa? Sí, él como tenía un cargo directivo, él era presidente de estas 2 empresas, en su momento Austral le pagaba un departamento, como suele pasar en muchas empresas privadas. Sí, claro. Un departamento que estaba en Puerto Madero, ubicado en Puerto Madero. Él cuando lo echan, lo intentan desalojarlo, él mete algunos amparos en la justicia porque era la única vivienda que en ese momento tenía, además se había quedado sin un ingreso y se va dilatando esa situación. Y lo que es increíble es que cuando nosotros hacemos la nota y sale publicada, de hecho un día antes, porque la revista Noticias suele estar los sábados en los kioscos, el viernes, ya cuando la tapa se empezaba a difundir y se sabía, lo desalojan. Cae intempestivamente a la mañana un operativo, con un camión de mudanza, con una orden judicial, y lo desalojan. De hecho, él en ese momento nos llama y dice, mira, me están desalojando, como y bastante vos lo desesperado. Y fuimos hasta el departamento y grabamos toda esa situación. Sí. Tenemos el video para mostrarlo, ¿no? En el momento en que lo desalojaban justamente a Quiroga, después de haber denunciado por primera vez que había dinero en efectivo, bolsos con plata, lo desalojaban de su casa, así estaba. Háganlo de la puerta para afuera. Hablen ahí afuera. Déjenme la puerta. No es una cosa media. No está terminado. No, está empezado porque yo ya lo empecé y como se termina, se termina. No, pero entonces usted lo está dando por terminado antes, pues no me deja entrar gente a mi casa. Si yo quiero hablar con ellos en mi dormitorio, ¿no puedo? No. Hable afuera. Acá pueden entrar nada más los que yo quiero. Entonces, bien. Quédese afuera bien. o... Está bien, yo me quedaré afuera. ¿Quién es el oficial de... Sí, estamos llamando a la prefectura para que saque toda esa gente que no queríamos hacer, lo vamos a tener que hacer. ¿Qué pasó, Horacio? Sí, me están desalojando. ¿Por qué te están desalojando? Y por todo lo que ya hablamos, ¿no? De esta situación generada con Lázaro Báez y este es un desalojo de realidad de Austral Construcciones.
Es impresionante, ¿eh? Sabes que es muy conmovedor el tipo quebrado, ¿no? La cara que tiene, el miedo, el pánico que tiene. Se ve que los conocía bien y efectivamente siente un temor, porque hoy le decía yo a Nico en la radio, Diego, que supongamos que sí es cierto todo lo que se sospecha, en el sentido que le dio un paro cardíaco, se cayó en el baño, por eso tiene el traumatismo en la cabeza y la sangre. Supongamos que haya muerto simplemente por un accidente vascular. Lo que en la Argentina, los periodistas, parte de la opinión pública, los oyentes de las radios, inmediatamente empezaron a pensar o en un suicidio inducido o en un crimen, porque, bueno, eso solo ya es un dato preocupante. Estamos en la Argentina post-Nisman. Claro, no solo por lo que pasó con Alberto Nisman, sino, bueno, en el caso con Arpeza, en el sur, en su momento la doctora Carrió también denunció una muerte realmente, un asesinato realmente terrible. Digo, eso también hay que meterlo en la bolsa del análisis, aunque no haya ocurrido, que se nos cruce por la cabeza. Y voy un paso más allá, Recién Nico contaba todo el periplo y cómo se había deteriorado la vida de este hombre, producto de enfrentarse con el poder, porque enfrentarse con Lázaro Báez en ese momento, en el 2003, cuando Nico Diana y Fede Mayol le hacen la nota, era enfrentarse con el poder. A raíz de ahí, bueno, lo veíamos inmediatamente, 24 horas después es desalojado de su domicilio y ahí empieza un recorrido donde su salud se empieza a deteriorar, empieza a tomar cada vez más medicamentos. Digo, no es, posiblemente no es una consecuencia directa, pero está clarísimo que su vida se deterioró luego de contar a los medios lo que había visto en las empresas de Báez. Muchos medicamentos, ¿vos te das cuenta de eso las veces que has hablado con él? Él nos contó, y nosotros lo publicamos en la nota, que luego de que lo echan a fines del 2010 de la empresa, él se va muy mal, se va muy peleado de la empresa, lo echan sin darle ningún tipo de justificativo. Él obviamente ganaba un sueldo y tenía un cierto poder adquisitivo, se queda de un día para el otro sin trabajo, no podía conseguir trabajo. Y además en la empresa, él nos cuenta que le empiezan a decir, no digas nada, cállate la boca, algunos... No te conviene hablar, claro. Ya está, seguí de largo. Y él nos contó que producto de eso estaba muy estresado y que en ese momento hizo una consulta a un equipo de psiquiatras porque él se sentía muy mal y le diagnosticaron una especie de depresión y que estaba tomando en ese momento, posterior a que lo echaran, estuvo tomando algún tipo de medicación para sentirse mejor, que le habían diagnosticado un equipo de todo psiquiatras. esto, como decíamos, después de haberse enfrentado a Báez. Sí. O sea, bueno, este es un punto de inflexión en la vida de este señor, ¿no? Sí, Digamos, enfrentarse con Lázaro Báez le produjo consecuencias. Yo no, pero ¿alguno de ustedes dos tiene alguna información nueva, algo novedoso respecto de lo que pasó con el hijo? El hijo estaba presente cuando el padre falleció. 12 años. Llegó después. Hay algunas fuentes que hablan de 10 años, otros dicen que 12 años. Pero digo, ¿estaba presente cuando falleció el padre o él, porque creo que estaba a cargo de la custodia de la madre, o él llega al departamento y lo encuentra a él muerto? Eso todavía no ha trascendido. No está claro. No está claro. El parte inicial, el parte por lo menos que nos llegó a la radio temprano, a Radio Mitre, cuando estábamos ahí también con Nicolás Winieski siguiendo el tema, hablaba de que cuando llegó el chiquito, que es muy jovencito, 10, 12 años, es muy jovencito, muy él es el chico. que abre la puerta. Él es el que abre la puerta y todavía Quiroga estaba con vida. Estaba con vida. En un momento, digamos... Y dicen que él es el que llama al 911. Sí, con convulsiones. Es lo que dice el primer parte. Obviamente hay una investigación producto de, como decías vos, muerte por causas dudosas, muertes violentas. Se abre una investigación. Claro. Van a descartar cualquier tipo de posibilidad, pero... El primer parte policial decía eso, ¿no? Que incluso estaba convulsionando en el momento que lo vio su propio hijo, escena que debe haber sido obviamente terrible. Pero quería preguntarte, Nico, ¿por qué Horacio Quiroga, esto que declaró en noticias, esto que le contó a Jorge Lanata, también lo declaró ante la justicia, ante Casanelo? Sí, lo declaró ante Casanelo. Él primero se juntó con Elisa Carrió, con la diputada, también tratando de buscar un poco de protección, porque obviamente él tenía temor a cualquier cosa que le pudiera pasar. Ahí él le cuenta también que tenía miedo. A Carrió labran un acta ante un escribano donde él declara, cuenta y se presenta esa acta ante un escribano en la justicia y él después declara también. ¿Y confirma lo que dijo en noticias? Sí, confirma todo lo que fue contando en la entrevista, él lo confirma. Sí. Yo estaba pensando que hoy la doctora Elisa Carrió hizo una presentación ante la justicia, una denuncia de que una de estas empresas que presidía en su momento Horacio Quiroga había generado un lavado de dinero de 50 millones que había recibido información al respecto. O me contabas que esto fue posterior al despido, porque ya no era más presidente Horacio Quiroga cuando se produce este lavado. Es decir, ¿el presidente quién era? ¿Martín Báez? Sí, este supuesto lavado se produce en el 2012. Él deja a fines del 2010 de presidir EPSUR, que es la que se está investigando por un supuesto lavado de 50 millones de pesos.
La maniobra era muy sencilla, pedían préstamos, una mutual que ingresaban a EPSUR y bueno, se justificaba un dinero que en realidad no existía para tratar de lavar activos. Esta denuncia es posterior, en 2012, él ya no estaba ahí en la empresa. Y de hecho, lo que él nos fue narrando es que a él lo contratan en su momento por su expertise. Era una persona que había estado siempre vinculada al mundo de la energía, el petróleo, y lo llaman cuando Néstor Kirchner, el kirchnerismo, le adjudican estas áreas petroleras a Lázaro Báez en el 2007. Y él empieza a trabajar y empieza a presentar planes de trabajo. O sea, era su expertise para hacer exploraciones y nunca llegaba el dinero, nunca llegaba el dinero, nunca llegaba, hasta que en un momento, que es cuando él ve ese dinero, le dicen, va a venir la plata. Y hay un personaje central que aparece ahí, que es quien le dice que va a venir la plata, que es Osvaldo Sanfelice. Claro, el socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria histórica de la familia. No quiero exagerar, para cerrar esta nota, y te agradecemos mucho que hayas venido, no quiero exagerar, pero digo, ¿cómo decirlo respetuosamente y sin una grosería? Tampoco creo que haya sido un héroe, pero digo, había que tener los cojones bien puestos en el 2010 para pelearse con Néstor Kirchner y con Lázaro Báez. En ese momento gozaban del mayor de los poderes y de las impunidades. Y este señor tuvo el coraje y la valentía de hablar con dos periodistas independientes de la revista Noticias y luego de hacer una declaración a Antonio Escribano, y me parece que a esta altura merece un mínimo reconocimiento porque no todo el mundo actuó así. Todavía hoy hay gente que no se anima a hablar. Todavía hoy hay gente que no se anima a hablar. Y en el 2013 habló con la revista Noticias. Claro, exactamente. Así que me parece que tiene un valor muy especial. Muchas gracias por haber venido, Nico. Gracias, Alfredo. Muy valioso tu testimonio.